Hola amigos, hola a todos. Patabi Joy decía que la séptima serie de la Ashtanga Yoga es la práctica en la familia, o sea, tratar, manejar la vida en familia. Y eso me parece muy importante, porque hoy en día hay muchos practicantes de Ashtanga Yoga, muchos van en la India para encontrar ahí la iluminación, para encontrar el maestro, el gurú o lo que sea. Hay muchos que están en pareja, que se convierten en maestros de yoga y entonces empiezan a enseñar la práctica. Hay muchos que tienen bastante experiencia con eso, hay muchos maestros internacionales conocidos que son parejas que enseñan en Ashtanga, pero mirando a muchos de ellos o mirando a muchos practicantes, me doy cuenta que a veces lo que intentamos con la práctica de yoga, intentamos sobrepasar una etapa en la vida y tratamos de entrar directamente en la última etapa de la vida, o sea, la etapa espiritual. ¿Qué queremos pasar? Pues queremos pasar justamente la parte donde trabajamos con lo que es esa vida, que se manifiesta a través de ese cuerpo que hemos recibido. Sé que muchos cuando deciden de enfocarse en el yoga, en la vida, salen de una vida profesional estresante, salen de un conjunto familiar estresante o intenso y encuentran paz, encuentran dirección, encuentran como un oasis en la práctica del yoga. La única cosa es que muchos de esos, y la mayoría son así, no tratan ver más allá de ese oasis. No digo que no hay gente que han vivido bien y que han vivido en familias que le han ofrecido de todo y que han vivido vidas buenas antes de lanzarse como profesor de yoga. Lo único que me interesa es comprender por qué tratamos de buscar un corto camino para lo que es la realización en el yoga. En el pasado, en la tradición, para los seres humanos habían dos o tres formas de vivir, ¿no? Una era hacerse guerrero y luchar por el rey, luchar por alguna causa específica, eso para los hombres, ¿no? Luego el otro camino era hacerse monje, o sea, renunciar a la vida y ya está. Y el tercer camino sería vivir una vida normal, con familia, con todo. Lo único es que vivir una vida normal era muy duro, era durísimo, ¿no? Entonces la mayoría de las familias elegían para los niños, para los hombres, para los niños de género masculino, elegían esos dos caminos, sea guerrero o sea monje, y para las chicas, bueno, las mujeres siempre tenían una vida bastante intensa, vivían como, o eran tratadas como mercancía para subir el estatuto de una familia o para encontrar maneras de traer más recursos a la familia, en fin, era un poco así, ¿no? La forma tradicional de vivir. Pues hoy en día vivimos vidas donde no tenemos que estar en eso. Aunque así en otros países como la India, por ejemplo, ese sistema aún funciona así. Y normalmente los que se casan de esa manera y viven una vida entera como marido y esposa, no viven muy felices y no hay mucho amor en esas relaciones, o el modo de cual el amor está percibido en ese tipo de relación es uno que, por ejemplo, para mí, a mí no me funciona eso. Entonces, en el momento que pensamos en una práctica de yoga como una manera tradicional para encontrar la paz, la iluminación y todo eso, pues automáticamente nos referimos a un modo de vida tradicional. Eso significa, porque la práctica de yoga viene de la India, pues aplicar también todo de modo tradicional. Vamos a aprender la práctica de un maestro tradicional que tal vez tiene una familia que está manejada de una manera tradicional y todos los valores que recibimos de ese maestro vienen de esa manera tradicional de entender las cosas. Pero hay que comprender una cosa, ¿se aplica eso a mí o no? ¿Por qué? Porque el modo de que la práctica va a estar enseñada de ese mismo maestro será de esa manera,
Por eso, cuando decimos que somos enseñantes tradicionales de la Ashtanga Yoga o de yoga en general, pues tenemos que pensar un poquito, pues, cómo funciona una manera tradicional de practicar y de comprender la práctica y de aplicar todo lo que nos dice el maestro, si nosotros no somos seres tradicionales, hindúes, ¿no? Somos occidentales. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprender la práctica de otra manera y hay que aplicar la práctica de otra manera. Eso no significa que los pilares de la práctica cambian. No, eso no van a cambiar. Lo único es que mirando en el mundo hoy en día y viendo cómo la práctica es entendida y enseñada en muchos de los casos, me doy cuenta que se necesita más madurez ah, en el, ah, en el mundo del yoga para poder manejar todo de una manera más correcta. Y digo eso porque, y como he dicho al principio, eso no se refiere solo a practicantes novatos o la gente que ahora aprende a practicar o aprende a enseñar, sino también a los maestros que son ya conocidos y reconocidos internacionalmente. Mira cuántos de esos maestros tienen una vida completa feliz. ¿Cuántos tienen una vida de pareja feliz, donde todo funciona bien, donde la vida íntima funciona bien, donde la conexión a nivel de alma funciona bien? A veces no conocemos esas cosas y nos lanzamos en decir, eso es mi maestro y quiero aprender de él y quiero aprender ser como él y todo eso, pero hemos pensado, bueno, quiero yo ser como ese maestro. Tal vez es un buen maestro de yoga, de asanas, de pranayamas y más allá no sabemos. Y es bien aprender asanas y pranayamas de una manera buena y de una forma específica, porque así desarrollamos la técnica. Pero la técnica no es todo. Podemos practicar asanas y pranayamas toda la vida. Podemos manejar todas las 6 series de Ashtanga Yoga súper bien, pero nuestra vida de día a día puede ser una locura y una tontería y una tortura también. Puede ser que hemos decidido de maestrar el Ashtanga Yoga, pero vivimos solos, no tenemos una pareja y queremos una, pero no sabemos cómo atraerla y nos sentimos frustrados desde ese punto de vista. ¿Y qué pasa? Pues decimos, pues ya está, no me voy a buscar una pareja porque mi camino es el camino del solitario, el camino del renunciante. Pero dentro de nuestro corazón hay ese deseo potente de tener una familia, de tener una pareja, de vivir normal, de disfrutar de la vida. Es algo muy natural, es algo que pertenece al ser humano. Antes, la familia elegía si tú vas a vivir como monje o como guerrero. O sea, tú desde pequeño estabas entregado a un monasterio y ya está, tu vida estaba escrita. Y eso no significa que todos esos niños que vivían en los monasterios no querían saber más de las cosas que están fuera del monasterio. También había mucha gente, muchos maestros que seguimos hoy en día y decimos, wow, este maestro, eso es una pasada, que también han venido, han desarrollado formas yógicas muy potentes. Pero la historia de muchos de esos maestros era que han dejado sus familias para elegir el camino espiritual. Para mí eso es huirse de la vida. No sabemos más de esos maestros, no sabían qué son, cómo han vivido, qué ha pasado con las familias que han dejado y cómo se han sentido las familias cuando eso ha pasado. No sabemos si eso fue la mejor decisión o no. Aunque hoy en día, por ejemplo, hay muchos estilos de yoga, hay muchas ramas de la práctica que vienen de esos mismos maestros. No sabemos si esos maestros eran unos locos, eran alguien en cual podías tener confianza o no. No sabemos todo eso. Lo único que sabemos es que dentro de nosotros hay ahí un lugar específico que nos dice que lo que hago ahora se siente bien o no. Pero tampoco no sabemos eso, porque muchos que practicamos el yoga no sabemos cómo conectar con el cuerpo, aunque todo el día hacemos asanas y pranayamas. Todo el día hacemos ese trabajo, pero no somos realmente conectados con nosotros, estamos más en la mente que en el cuerpo. Y tenemos que aprender cómo estar en el cuerpo, pero eso es otra práctica y no pertenece tanto a las asanas y a las pranayamas, al menos no de la manera de cual hemos aprendido. Entonces, amigos,
La conclusión de ese vídeo es que la práctica es maravillosa y podéis transformaros en unos practicantes o enseñantes de Ashtanga Yoga maravillosos, pero es un modo de huir de la vida, es un modo de sobrepasar esa etapa de concretarse una vida tal y como hemos deseado. Intentamos de esconder algunas cosas, algunas sombras que son dentro de nosotros y que no sabemos cómo manejar o ni siquiera estamos conscientes de esas sombras. Intentamos escondernos detrás de la persona del enseñante, del practicante espiritual. ¿Es un modo de huirse de la vida o es algo natural? Simplemente ha ocurrido que sentimos ahora entregarnos completamente a la práctica. Porque si en cualquier momento que estamos ahí entregados y practicamos y enseñamos a otros, si dentro de nosotros sentimos un deseo muy profundo de tener algo más, o sentimos una tristeza por no tener a alguien que nos ama o a alguien con que podemos compartir algo muy profundo, o que no tenemos, por ejemplo, un estilo de vida tal y como hemos deseado una vida entera. Y si no adresamos esas preguntas o esos deseos profundos del corazón, pues significa que no hemos comprendido realmente lo que es el yoga y cómo funciona el camino del yoga. Así que antes de enseñar a los demás o antes de decir algunas cosas, dar consejos a los demás, observaros, sentiros y ver cuál es vuestro estado. Ver si realmente habéis manejado la séptima serie para luego poder entregarse completamente a la práctica. Un abrazo a todos.